manifestar en primer lugar por parte de Geroa Bai el debate que se ha surgido en la mesa de Junta de Portavoces hoy ante una declaración institucional que ha presentado en el último minuto el Partido Popular y firmada también por Unión del Pueblo Navarro, y queremos mostrar la postura de Geroa Bai en ese debate. Primero, solidaridad con la víctima, en este caso con el Guardia Civil, también el apoyo, como no puede ser de otra forma, a la familia de esta persona que ha sido asesinada en acto de servicio allí en Barbate, pero también decir que no vamos a entrar a esta campaña que parece que tiene el Partido Popular se han visto las explicaciones que ha dado el portavoz anterior, para atacar, en este caso, a un ministro. No entra en la agenda de Geroa Bai seguir al rebufo de las declaraciones del Partido Popular, si en este caso, además, estamos hablando de un texto que estaba llamado a buscarse en consenso. El Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro han rechazado la posibilidad de buscar un texto de consenso, matizando algunas de las partes del texto, y, por tanto, es algo que habitualmente hace el PP en su campaña de buscar desprestigiar al Gobierno central, pero evidentemente el rebufo de UPN también nos sorprende. En este sentido, si quieren una declaración conjunta de este Parlamento, no tienen más que buscarnos y trabajarla para que todos podamos llevar adelante esa declaración. Como hemos dicho, ha habido grupos parlamentarios que en la propia mesa hemos propuesto una alternativa y se han rechazado por parte de los proponentes. Entendemos, como decimos, con la única búsqueda por parte del Partido Popular de buscar una foto de dejar fuera de esa declaración al conjunto del Parlamento. Como decíamos, solidaridad con la víctima, apoyo a la familia por parte de Geroa Bai y, desde luego, también denunciamos la manipulación, en este sentido, la búsqueda de manipulación política de este asunto, que desde luego traerá una campaña en los próximos días a nivel nacional en la que no entra dentro de la agenda de Geroa Bai. También queremos hacer declaraciones en torno a las movilizaciones que estos días estamos viendo de los agricultores, agricultoras, ganaderos y ganaderas de nuestra tierra. Respeto absoluto a las movilizaciones del sector, respeto también, sobre todo, por esas negociaciones que comenzaron la semana pasada en el ámbito del Departamento y del Consejo Agrario, unas negociaciones que vimos como por parte importante de este sector movilizado, pues ven una esperanza, vamos a decir de alguna forma, en la búsqueda de diálogo y de acuerdos que den respuesta a algunas o a las solicitudes del sector. Respaldo también al consejero, en este caso a José María Yerdi, que es un gran conocedor del sector y ha trasladado su disposición a alcanzar acuerdos con ellos en los ámbitos en los que le compete, y, desde luego, también al conjunto del Gobierno en esa mesa en la que están dos departamentos fundamentales para dar respuesta a las reivindicaciones, tanto el consejero de Hacienda como, hemos dicho, el consejero del sector, José María Yerdi, que ha mostrado desde el principio este mismo respeto que, como Geroa Bai, estamos mostrando a estas movilizaciones, y está dispuesto, como decíamos, a llegar a acuerdos en aras a sus competencias y al alcance de su departamento. Esta misma semana sabemos que van a volver a reunirse. Estamos a la espera, con mucho respeto, como decíamos, de ver por dónde avanzan esas negociaciones, y a la espera, desde luego, de que se busque y se haga una reflexión también conjunta por parte de las instituciones con el sector primario para analizar la situación. Lo que vamos a ver en el próximo pleno es más de lo mismo, 3 mociones, diríamos casi idénticas, buscando el mismo objetivo, que es las derechas buscan capitalizar. Pasó lo mismo con las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, buscan capitalizar el espacio que tienen, como decíamos, a la derecha de este Parlamento, con 3 mociones que son muy parecidas y que, desde luego, intentan, como decíamos, liderar, vamos a decir de alguna forma, o llevar a su terreno unas reivindicaciones, por otra parte, de agricultores, ganaderos, ganaderas y agricultoras de esta tierra, que, como hemos visto en las informaciones que van saliendo y las personas que conocemos que están ahí, es bastante transversal y no creo que atiendan a una ideología concreta en este sentido. Respeto absoluto. Vemos como estas movilizaciones transversales tienen su sentido en que el sector primario tiene que ser obligatoriamente sostenible y rentable para las personas que se dedican a él. Vive ahora mismo este sector atrapado entre las consecuencias del mercado, de la globalización
y, desde luego, también últimamente yo creo que es la gota que colma el vaso en el alza de los costes de producción que están sufriendo. Por tanto, el análisis de todo esto compete a la mesa que ya está abierta y las soluciones, estamos seguros desde Geroa Bai, que vendrán y las respuestas vendrán desde esa mesa y esa negociación. También queremos hacer una valoración respecto al trámite presupuestario. Como decíamos, se han superado los primeros trámites aquí en el Parlamento, las enmiendas a la totalidad, las enmiendas parciales. Ya hemos explicado por parte de Geroa Bai dónde hemos focalizado los esfuerzos en esas enmiendas parciales y hemos estado analizando algunas de las enmiendas que también han presentado otros grupos parlamentarios. También hay que decir que, a pesar de que algunos grupos parlamentarios acusan al resto de los grupos que sustentamos el Gobierno o que tenemos un acuerdo presupuestario de dirigir las enmiendas en un sentido, vemos que muchas de ellas coinciden en los términos con algunos de otros grupos parlamentarios de la oposición, y nos llama la atención, es una más del desconcierto que creo que tiene Unión del Pueblo Navarro en estos momentos, interna y externamente, como parece. Hacían referencia a una de las enmiendas estrella que va a presentar Unión del Pueblo Navarro a estos presupuestos, enmiendas parciales. Hablaban de esa enmienda en la que pretenden proponer que los funcionarios de más de 70 años no sigan en activo. Tengo que recordarle a UPN que nos desconcierta que esta sea una de sus enmiendas estrella cuando esta medida venía recogida en la Ley de Modificación de Impuestos y otras medidas tributarias, la disposición adicional tercera, aquella que UPN valoraba como positiva el 7 de noviembre. UPN en ese momento valoraba como positiva esta ley, UPN en ese momento no presentó una enmienda dirigida a esta situación y ahora parece que es su enmienda estrella. Por tanto, le pedimos que se centre un poco a Unión del Pueblo Navarro en la solicitud de estas cuestiones y no vaya al albur de los titulares o de la situación que en esos momentos creemos que no atañe a una visión global de Navarra. Como decíamos, el 7 de noviembre las medidas fiscales, con esta medida incluida, era positiva por parte de Unión del Pueblo Navarro y ahora parece que es la enmienda estrella dentro de los presupuestos. Y, por último, queremos hacer mención a la moción que vamos a presentar para este próximo pleno. Traemos una moción firmada conjuntamente entre Geroa Bai y Euskal Herria Bildu para que se establezca una mesa A3 para la negociación relativa a la red concertada, en la que participen además el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Sabemos que es una cuestión que es importante porque toca renovar el pacto con la red concertada en los pactos y en los conciertos, y sabemos también que es una cuestión que por parte de Geroa Bai se planteó en la negociación de este verano. Sabemos que está recogida en los desacuerdos del acuerdo programático, pero en Geroa Bai tenemos un espíritu en el cual estamos dispuestos a superar esos desacuerdos y a seguir avanzando en los máximos de acuerdos posibles. Y esa es la intención de esta moción traída para el jueves. Por mi parte, preguntas. ¿Cómo? Sí, sí. Sí. Y luego, ha dicho alguna cosa, pero la declaración no tiene nada sobre el ministro. Es cierto que ustedes no están de acuerdo con el punto de apoyar la labor de la Guardia Civil a favor de las libertades y los derechos humanos, el terrorismo, que es ese punto el que ustedes no comparten. Me he centrado, evidentemente, he dicho una víctima porque en las argumentaciones hablaba de que una víctima navarra, evidentemente nos solidarizamos con el conjunto de las víctimas, no puede ser de otra forma, y con todas sus familias, pero sí que es verdad que uno de los argumentos que hay encima de la mesa es que hay una víctima, vamos a decir, navarra, para que el Parlamento se posicione en ese sentido. Y decíamos, debido al debate y las propias declaraciones del portavoz del Partido Popular, que entendemos que hay una campaña en este sentido por parte del Partido Popular interesada, de una agenda interesada a nivel estatal, que no es la agenda que comparte de Geroa Bai. Repito, por parte de Geroa Bai, ningún problema en sacar una declaración. Además, hemos propuesto la alternativa para hacer una declaración conjunta en este Parlamento, pero el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro se han negado a matizar o acordar una declaración conjunta. Hay que decir que esto sucedió hace ya unos días y, desde luego, registrar una declaración a falta de pocos minutos, escasos minutos, para cerrar el cierre no atiende a una, a una voluntad de buscar una declaración conjunta. No sé si explicarme
porque hace matizaciones específicas que nosotros nos gustaría haber tratado con los proponentes y que no han buscado en el resto de los grupos parlamentarios, sabiendo además que se necesita de unanimidad para sacar esta declaración con el conjunto de grupos parlamentarios. Nosotros, evidentemente, no vamos a entrar a la agenda política que tenga el Partido Popular. Si UPN cree que tiene que estar en esa agenda, Geroa Bai no. Hubiésemos votado a favor si hubiese recogido nuestras matizaciones, hubiese llegado un momento de acuerdo para sacar una declaración, como seguramente en otras instituciones está haciendo UPN. El Partido Popular tiene su agenda y no es la agenda de Geroa Bai. Sí, yo respecto al sector primario, se habló de la posibilidad de tomar medidas fiscales en Navarra que determinan un poco su situación específica. Esas medidas en principio tendrían que pasar por el Parlamento, no sería el propio Pacto de Gobierno de Navarra, que es un poco la posición de Geroa Bai en ese sentido. Se apoyaría ese tipo de modificaciones y proponer el... Yo creo que tenemos abierto un debate fiscal, no específicamente con el sector agrario, sino que ya viene, bueno, pues aprobaron las medidas fiscales, se habló por parte de los grupos parlamentarios de que este año, con mayor, vamos a decir, tiempo, había que debatir las medidas fiscales de final de este año en una mesa que además está acordada en los acuerdos políticos, la mesa para hablar del conjunto de la fiscalidad. Y desde luego que el sector agrario ponga encima de la mesa algunos aspectos, desde luego, por parte de Geroa Bai, primero, respeto a la mesa que está abierta en la cual estos temas ya se han abierto y a partir de ahí hacer una reflexión profunda sobre el modelo fiscal. De todas formas, Geroa Bai, como decíamos, cree que no solo este sector, sino en el conjunto de las medidas fiscales se abre un debate seguramente una vez aprobemos los presupuestos que ya está marcado en la agenda política desde final del año pasado. Sí, lo dijimos el jueves durante el Pleno. Ese respeto hacia las reivindicaciones y las movilizaciones pacíficas que ha habido en el conjunto de Navarra, siempre que se respeten los derechos y las libertades, en este caso de la presidenta, ¿no? Desde luego, yo creo que desde el propio sector se han dado cuenta de que por ese camino a lo mejor podía haberse desvirtuado su mensaje y nosotros nos queremos centrar en que el conjunto de las reivindicaciones del sector son comprendidas por el conjunto de la ciudadanía y en esa mesa de negociación seguramente saldrán acuerdos, desde luego diálogo para enfocarlas bien. ¿Están de acuerdo con que haya, a menos que se conozca un caso de un funcionario con 73 años de director de servicio de gobierno? Es una situación que atiende no ahora, sino a los últimos años y, como hemos dicho, el foco político no lo ha puesto nadie hasta la última adjudicación en la que participó esta persona, ¿no?, que está de funcionaria. Desde luego, creo que desde Función Pública se alertó de que esta situación no se tiene que volver a producir. Creemos que tiene que ser algo, excepcional que una persona de 73 años siga trabajando para la Administración y habrá que poner los recursos para que esto no pase. A partir de ahí, la oportunidad política, como hemos dicho, lo he explicado, con las enmiendas fiscales, donde UPN veía esta disposición adicional que viene registrada como algo positivo, pero ahora resulta que pone el foco en esta enmienda.